se creó como un aparato de la política exterior de Estados Unidos, concebida formalmente como una agencia por vía de la cual canalizar ayuda exterior de Estados Unidos directamente a países, teóricamente para programas de desarrollo, pero también programas a través de los organismos multilaterales, como el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, el PNUD y otros organismos de Naciones Unidas. Así se creó y ese papel lo ha desempeñado. Y no debe ponerse en duda que pueda haber existido algunos de estos programas que han tenido beneficios para algunos países en términos de transferencia de recursos y transferencia de tecnología. Para la USAID también se ha utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para canalizar fondos con fines subversivos, con fines de agresión contra países del tercer mundo con cuyos gobiernos discrepan, para fomentar oposición ficticia, para fabricar disidencia, para estimular actos de protesta, actos de disidencia en determinados países. Y eso ha sido, por supuesto, el caso de Cuba. El número de organizaciones y de grupos adversarios a Cuba, con fines contrarrevolucionarios, con fines subversivos contra el país, que ha financiado la USAID son decenas, por vías directas o por vía de financiamiento que terminen en la NED, la National Endowment for Democracy, y otras tapaderas o fachadas de los servicios especiales de Estados Unidos. Esto quiere decir que uno podría suponer que con el cierre de la USAID y el hecho de que esa institución desaparezca, estos fondos vayan a desaparecer también para estas organizaciones contrarrevolucionarias, subversivas, que desempeñan un papel mercenario contra Cuba. Lo que sucede es que el propósito estadounidense agresivo contra Cuba no ha cesado y por tanto es lógico suponer que el Departamento de Estado, su secretario de Estado, van a asegurar poder canalizar fondos de este tipo para los mismos propósitos. Sería ingenuo suponer que el gobierno de Estados Unidos va a dejar huérfanos a aquellas organizaciones que han existido solo, y si ha sido posible que existan solo, porque ha habido un financiamiento constante del gobierno de Estados Unidos. Y hay que recordar que hay muchas fortunas personales y colectivas que se han creado en Estados Unidos para diversas personas que han sido financiados por el contribuyente estadounidense a partir de fondos que se canalizan a través de la USAID.